Gracias a todos los que se conectan a esta hora, a todos los que están atentos también a estas series de entrevistas que estamos llevando a cabo. Queremos agradecerles por su conexión, por participar, por ser parte de, de estos ciclos que de alguna manera hemos querido generar y ser parte de este diálogo, de esta conversación que estamos teniendo. Hoy nos acompaña, nos visita, por así decirlo, nuestro amigo y hermano Franz Moller, a quien le damos la bienvenida. Franz Moller es abogado, entiendo yo que también magíster en Derecho Penal, si no me equivoco, ¿es así? Y, y bueno, primero que todo, Franz, para conocerte un poco mejor, eh, quisiera que tú nos puedas contar, que nos puedas, por favor, eh, contar un poco, bueno, cuál es tu historia, digamos, cuál es tu vínculo como evangélico y tu historia como evangélico. Tengo entendido que tú vienes de una familia evangélica, hoy eres miembro de una iglesia también. Entonces, si tú nos puedes contar un poquito sobre esto, solo para conocerte en realidad y empezar primero con eso, para poder conocerte un poco más. Buenas tardes, Jonathan, y buenas tardes a todo el equipo de Fe Pública y muchísimas gracias por esta invitación. Sin mérito alguno y por pura gracia. Así que Lutero tenía razón y aquí estoy. Sí, conocí el Evangelio de Jesús de niño en La Paz, Bolivia. No porque mis padres me lo enseñaran. Mis padres, en los años cuando estamos en Bolivia, mis padres están separados. Mi padre se fue a vivir a Canadá y mi madre queda con nosotros en Bolivia. En la casa había una chica chilena que ayudaba con el trabajo de la casa. Y ella regaló la primera Biblia, ella nos enseñó a orar y ella nos llevó a una iglesia. En ese momento fue en La Paz la primera alianza cristiana y misionera que se estaba levantando allá en La Paz, Bolivia. Y de regreso a Chile, que también coincide con el reencuentro de mis padres, ellos se perdonan y hasta el día de hoy están juntos. Participamos como familia por muchos años en la Alianza Cristiana y Misionera aquí en Santiago. Mm. Pero desde el año 2014 a la fecha, estoy en calidad de prófugo o de refugiado en la Iglesia Anglicana de Santiago Centro. Ahí participaban junto con mi esposa y nuestras dos hijas. Ok. Muy bien, Franz. Bueno, eh, interesante historia, no la conocía, así que es muy interesante historia. Y bueno, hoy nosotros estamos continuando en realidad con una serie donde hemos estado conversando sobre este tema de la Constitución. Tú sabes que ha generado una polémica, tú lo tienes súper claro, yo sé que sí, Franz, eh, porque además son temas que a mí me consta que te interesan bastante. Todos los temas que tienen que ver con cómo el mundo evangélico también se involucra en estas discusiones públicas y en estos temas que nos preocupan a todos con respecto al bien común, ¿cierto?, de nuestra sociedad chilena. Y, y en el mundo evangélico específicamente ha habido una controversia fuerte. Nosotros programamos, a ti te consta esto, programamos y diseñamos este corto diálogo. La semana pasada tuvimos a la doctora Priscila Machado, esta semana estamos dialogando contigo. Eh, Antes de que empezara la campaña publicitaria y todas las franjas por el apruebo y por el rechazo. Y nos hemos encontrado incluso con algunas sorpresas ahí en la franja sobre el rechazo, el apruebo, etcétera, digamos, pero ya no nos sorprende tanto en realidad porque muchas de estas posturas ya estaban siendo planteadas y colocadas en las redes sociales. Entonces, a mí me gustaría comenzar haciéndote una pregunta con respecto a si un proceso constituyente podría ser considerado algo malo en sí mismo, como si fuese necesariamente algo negativo, desestabilizador, o que de alguna manera he leído algunas críticas que incluso dicen que el propio espíritu refundacionista que estaría por detrás de un proceso constituyente ya sería en sí mismo casi satánico, diabólico o motivado por un deseo pecaminoso, digamos.
Y qué es lo que tú podrías responder frente a este asunto, digamos? Es malo ese nuevo proceso constituyente? ¿Deberíamos verlo como malo nosotros como cristianos evangélicos o no necesariamente y por qué, digamos? ¿Cómo tú lo ves? Primero diría que nada nuevo bajo el sol. O sea, en distintos países, esta experiencia de darse una carta magna, de darse una constitución, ha sido una experiencia compartida. Si revisamos un poco la teoría jurídica, eh, se da cuenta de que tarde o temprano las distintas comunidades que forman el Estado eh, se dan cita para repensar su norma básica, su norma constitucional. Es cierto, la evidencia histórica demuestra que hay procesos que en ocasiones tienen un origen tiránico, ¿vale? Es decir, han habido en los países experiencias en donde el texto constitucional ha sido impuesto a la fuerza, por haber llegado, por haberse tomado el poder a través de la violencia. Y así también hay otros procesos constituyentes que tienen un origen democrático, en donde se trata de abrir el espacio a la comunidad para que ésta pueda darse la que será la norma fundamental. La constitución, esa es la importancia que tiene este proceso, que aquello que llegue el día de mañana a ser constitución será el gran condicionante de toda la legislación que venga a continuación. Una vez establecida la constitución, el resto del ordenamiento jurídico se va construyendo a su imagen y semejanza. Tal vez sí, Jonathan, me permitiría agregar algo. En lo personal, más que preocuparme la existencia del proceso constituyente en sí, como evangélico lo que me preocupa es el nivel de diálogo o falta de diálogo que como pueblo evangélico nos ha caracterizado en estos días que estamos previos al plebiscito. O sea, creo que nos hemos hecho mucho daño. Hemos quedado atrapados en la caricatura y basta que alguien diga, yo votaré por el apruebo, y a ese ya se le achaca el mote de, tú eres un abortista, un destructor de familia, un pseudo progresista. Y yo votaré por el rechazo. Entonces tú eres un pinochetista, un hijo de la dictadura, un justificador de crímenes de lesa humanidad. Y así nos vamos golpeando y escupiendo, y en ese nivel de insolencia no se puede conversar. Entonces, creo que se agradecen espacios como estos, en donde podamos de manera honesta y pausada tratar de pensar y conversar, y que Dios nos conceda gracia mientras hacemos el mejor esfuerzo por pensar y conversar. Así es. Sí, mira, Franz, y justamente en ese sentido, digamos, el, yo te quería preguntar cuáles son o cuáles podrían ser, porque se plantean algunos riesgos. Se dice así, por ejemplo, es que vamos a partir con una carta magna de cero, una hoja en blanco, y ahí se puede poner lo que sea, ¿cierto? Se puede poner cualquier cosa. Y de repente eh, eh, entiendo yo, lo comprendo, que me imagino que tú también, que no necesariamente todo clamor popular es un clamor por una justicia que realmente sea conforme a la voluntad de Dios. No necesariamente, quiero decir, no necesariamente Vox Populi, Vox Dei, ¿no? Por lo menos yo pienso así, que no necesariamente es así, no son homologables siempre y en todos los casos, sobre todo para nosotros que como creyente evangélico entendemos que Dios ha revelado una voluntad en su palabra, ¿no? Sin embargo, también es cierto de que otros dicen, pero esto va a depender mucho de cuál va a ser nuestro nivel de participación ahí también. Si hay un proceso constituyente, ¿cómo nosotros vamos a estar participando de ese proceso? ¿Cuánto nosotros vamos a poder estar, cuán activos podemos estar en elegir a estos representantes, en pedirles una rendición de cuenta a estos representantes, ya sea convención mixta o una convención constituyente, pero cómo vamos a estar exigiendo que haya una rendición de cuentas permanente a la ciudadanía, etcétera? Entonces, otros colocan otro tipo de asuntos. Así que mi pregunta es, ¿hay realmente mucho que temer, piensas tú, con respecto a esta hoja en blanco, que tal vez en nuestro país podríamos terminar teniendo una constitución, no sé,
utilizando estos motes un poco que tú dijiste, una constitución tal vez abortista, que no tiene respeto por la vida, que no tiene respeto por la vida antes del nacimiento, antes de... En fin, o sea, ¿cómo considerar estos asuntos? ¿Crees tú que hay un riesgo así tan claro? ¿Crees que depende de cuánto sea nuestro nivel de participación? En fin. Am, a ver, partamos por lo último, sobre el nivel de participación. Ujú, Em, Creo que hay varias cosas que se podrían decir ahí. En primer lugar, eh, es probable que personas que se identifican con la fe cristiana evangélica decidan postularse como candidatos para ocupar un cupo en aquella que resulte ser el órgano encargado de redactar y pensar la nueva constitución. Entonces, tal vez una primera hipótesis sea esta, que cristianos evangélicos postulan y son electos para ocupar una de las sillas y sentarse a la mesa a pensar una constitución. Tal vez esa puede ser una forma en que algunas voces evangélicas logren llegar ahí al centro donde se va a estar pensando una nueva Carta Magna. Eh, otra posibilidad sería, sí, muy en la línea, Jonathan, de lo que tú decías, que suena muy sensato, esto de que distintas organizaciones de la sociedad civil, y entre ellas la Iglesia puede ser una, asuma el rol de estar siguiendo muy de cerca el avance de este debate. Eh, entonces, e incluso siendo todavía más proactivos, quizás distintos grupos intermedios, y entre ellos las iglesias, quieran hacer llegar algunas propuestas, algunos puntos de vista. Y entonces ahí podría haber una posibilidad para que, por ejemplo, las iglesias puedan hacer llegar sus puntos de vista. Claro, ahí va a haber una cuestión práctica sí que resolver, lo admito, y no sé cómo en este momento cómo podría resolverse, porque si hay representantes del pueblo evangélico, se entenderá que ellos serán los legítimos receptores de las propuestas que las iglesias evangélicas hagan llegar. La otra posibilidad es que no llegue ninguno. Y si no hay ninguno, ahí queda una pregunta práctica por resolver. ¿Cómo entra la voz de las iglesias a una organización en donde, a lo menos a nivel formal, ninguno de los candidatos evangélicos resulta electo? Ahí queda un punto práctico por resolver. Eh, pero quiero colgarme de esto, Jonathan, para provocar un punto que me parece muy importante. Y es si acaso los cristianos somos capaces de articular un discurso eh, para una sociedad en donde hay una multitud de personas que no adoran a nuestro Dios, no le temen, no leen la Biblia que nosotros leemos, pero son tan ciudadanos de la República como nosotros. Y entonces, mi pregunta es si somos capaces de dialogar con ellos e incluso en un lenguaje que ellos nos entiendan, porque está claro que no podemos hablar en un foro político, en un foro público, con el mismo lenguaje que hablamos cuando estamos dentro de los templos. Hay toda una jerga evangélica que si no somos capaces de convertir en argumentos racionales que puedan ser escuchados por ateos, agnósticos, escépticos, seguidores de muchas religiones, ¿cómo nos vamos a dar a entender? Entonces yo creo que ahí también queda esta pregunta puertas adentro a la iglesia. ¿Estamos capacitados para llevar nuestras ideas con argumentos racionales que puedan ser escuchados por personas que no creen y no comparten nuestra fe? Eh, y si me refrescaras, Jonathan, la memoria de la primera parte de tu pregunta, que la estoy Sí, olvidando, pero mira, intuyo no que te era... preocupes, es un diálogo y es probable que a mí también se me haya olvidado, pero en realidad mi pregunta iba en torno a qué pasa con esto de la hoja en blanco. Si realmente tenemos, si realmente los temores son justificados o van a depender, digamos, justamente de esto, de nuestra participación en el proceso. ¿Es realmente la sociedad chilena tan progresista como aparenta? Salió, por ejemplo, un estudio en la tercera hace poco, donde en total, porque se clasificaba a las personas en cuatro, ¿no? Haciendo como un eje así, en cuatro tipos distintos de posturas políticas.
y había una más conservadora pro mercado y conservadora pro Estado. Y entre las dos, la conservadora pro Estado y pro mercado, era casi el 60%. O sea, según ese estudio, al parecer Chile sigue siendo en su mayoría un país aparentemente conservador con respecto a ciertos temas que como se les ha llamado valóricos, ¿no? Entonces, te comparto este dato solo como para contribuir en el diálogo, digamos. Pero, ¿qué piensas tú? ¿Qué temores habría de una hoja en blanco realmente? ¿Son temores reales, fundados? ¿Cómo lo ves eso? A ver, un par de puntos. Lo primero, no creo que la sociedad chilena sea una sociedad ahistórica que nace hoy a propósito del plebiscito y encima con amnesia, que no tiene memoria. Yo creo que ningún pueblo puede ni olvidar su historia, ni negar su historia, y mucho menos asumir la actitud del necio que olvida los errores que dolieron en el pasado. Digo esto porque creo que todos quienes se van a sentar a la mesa eh, no pueden, en este sentido, pretender una hoja en blanco al punto de negar la historia. O sea, la experiencia ocurrida en Chile entre 1973 a 1990 no puede, por ejemplo, hacerse un tema para el olvido. Ahí yo creo que las personas que vayan a sentarse a la mesa, moros y cristianos, alguna mirada crítica deben tener sobre ese periodo. eh, y de seguro un consenso en punto a que en ese periodo de tiempo, en esos 17 años, se cometieron crímenes que, que no deben, no debería volver a suceder una experiencia así en Chile. Entonces, lo primero que diría, hay un tema de historia, de memoria, de memoria histórica. Lo segundo, incluso O puesto en el sea, de contexto. alguna manera, perdón que te interrumpa, pero solo de alguna manera, una hoja en blanco no significa, en el sentido de John Locke, una tabula rasa, digamos, así. No hay experiencia previa, no hay cosas a priori. Tú dices, no, hay cosas a priori con las cuales vamos a llegar todos allí, y todos los que lleguen a esa mesa van a ser parte de eso, y toda la ciudadanía, que la idea es que esté atenta siguiendo este proceso, ¿no? Entonces, toda la ciudadanía también va a estar participando con esta memoria histórica. Una constitución, y por eso entro en este punto justamente, pero una constitución entonces puede hacer mucho, o no tanto, crees tú, para garantizar, por ejemplo, a propósito del tema que tú tocaste, para garantizar una defensa y protección de los derechos humanos, por ejemplo? Es que Tiene ahí hay un punto mucho crucial. que decir una constitución. Sí, a ver, de seguro, Jonathan, se buscará la posibilidad para que esta constitución esté, se note que ha sido pensada por una ciudadanía en el siglo XXI. En ese sentido, claro, lo que salga de acá tendrá un sabor distinto a los textos del siglo XX, XIX, XVIII. En ese sentido, podemos hablar de que algunos componentes tendrá del sabor de lo nuevo, pero vamos, difícil deshacernos de la herencia y tampoco creo que Chile quiera jugar el papel de una isla y olvidarse que forma parte de una comunidad internacional y Chile como Estado ante la comunidad internacional ha suscrito tratados internacionales sobre derechos humanos. Entonces, Chile no puede usar como pretexto el hecho de que estamos pensando una nueva constitución y este entonces es el momento perfecto para olvidarnos de todos los tratados sobre derechos humanos que Chile como Estado ha ratificado. Entonces, así como no hay pueblo sin memoria, así también difícil pensar que Chile quiera abstraerse de su rol y el puesto que ocupa ante la comunidad internacional, porque Chile ha empeñado la palabra, ya hizo un pacto al firmar tratados que apuntan a la promoción y a la protección de derechos básicos, de libertades fundamentales para todo ser humano. Y algo más que agregaría como para deshacer o cuestionar esta caricatura de que una hoja en blanco habrá de prestarse para el absurdo, para la incoherencia, para la brutalidad máxima, es que las personas que estén ahí, las personas que estén ahí, eh, habrán de tener que aprender a jugar con el lenguaje de la imparcialidad.
tendrán que ocupar sus 15 minutos para poder argumentar de manera imparcial. Mm, claro. Me explico, Ujú, Jonathan, quiero ujú, no teorizar, sino que ser muy, muy claro con esto. ujú, ujú. Si quienes se juntan a la mesa a negociar el pacto social pretenden estar ahí solo para abogar por sus propios intereses, por sus propios prejuicios, sus propios caprichos, de seguro estarían dispuestos a decir cosas que ah, voy a ser más claro todavía. Lo voy a ilustrar con un ejemplo. Algo crudo, pero yo lo uso en clases como para decir qué importante es aprender a hablar el lenguaje de la imparcialidad. Imagínese alguien que llega al momento de pensar qué tipo de cárceles queremos para nuestro país. Imagínese que se levante alguien que diga, bueno, las cárceles tienen que ser un lugar de aprendizaje para los criminales. Y por eso me atrevo a proponer cárceles sin ventanas, para que en el invierno el frío lo sientan estos criminales. Me atrevo a proponer cárceles en donde ni siquiera se cuente con servicios básicos, para que estos sujetos coman y duerman en el mismo lugar donde orinan y defequen. Entonces, si uno comienza a usar sus minutos para hablar con esa crueldad, este ejercicio lo hizo John Rawls en la Universidad de Harvard y le dice, correcto, dicho y hecho, hágase su voluntad. Las cárceles serán así tal cual como usted lo dice. El primer preso será usted. Y cuando el sujeto descubre que todo cuanto dijo se puede volver contra él, va a querer recular y va a querer decir, es que mire, yo nunca pensé, bueno, pero es que aquello que usted dice, la pregunta es si está dispuesto a soportarlo. Y volvemos, Jonathan, a algo nada nuevo, la regla de oro, la regla de trato. Haz aquello que quieres que otro haga contigo. Abstente de hacerle al otro aquello que tú no quieres que hagan contigo. Entonces, así llegará el momento de hablar sobre tal vez migraciones y qué lugar habrá de ocupar, por ejemplo, la convivencia entre nacionales y extranjeros. De nuevo, si no hablamos el lenguaje de la imparcialidad y vamos a ocupar nuestros 15 minutos en la mesa para ir a defender mis prejuicios, mis intereses creados, mis caprichos, cuidado, porque quien habla desde esa trinchera puede terminar soportando en contra todo aquello que dice. Creo, Mm. Jonathan, que vamos a estar obligados a tener que aprender a hablar el lenguaje de la imparcialidad y esto no es nada lejano a Moisés, a Confucio, a Jesús de Nazaret en el Sermón del Monte, a Manuel Kant, cuando cada quien a su manera lo que estaban abogando era la regla de oro, la regla de Mm. trato. Haz aquello que quieren que hagan contigo. No trates al otro de forma que tú no quieres ser tratado. Sobre eso, Franz, creo que, y retomando algo que tú mencionaste, muy interesante, pero relacionado con esto también. Primero que todo, me recordaste a C.S. Lewis, cuando él habla sobre lo que él llama, vamos a llamar esto de el Tao, dice Lewis, ¿no? Entonces, y C.S. Lewis habla sobre cómo nosotros vamos a convivir en sociedad, entendiendo también, y aquí es donde él dice el mero cristianismo, que esto incluso para él como cristiano, para nosotros como cristianos, es un testimonio de que somos su imagen y semejanza, el hecho de que existe un parámetro fundamental, básico, en el cual nosotros, tal cual como dices tú, buscamos o vamos a evitar hacer al otro un mal que sabemos que también se nos puede hacer a nosotros mismos, ¿no? De repente, por ejemplo, está muy fuerte hoy en día este tema de las funas, por dar otro ejemplo concreto, ¿no? Y claro, y yo entiendo que muchas veces hay experiencias muy dolorosas, muy tristes y muy traumáticas, y debe haber de parte de todos solidarización con eso. Pero cuando de repente la funa es una forma virtual de linchamiento público, lo entiendo yo así. Y evidentemente yo no quisiera que hicieran eso conmigo, digamos, de que viniera y que cualquier persona pudiera venir y funarme sin darme la oportunidad de responder ante un tribunal, de poder tener una respuesta, ¿cierto? Y poder argumentar qué tanto de esa acusación es válida o no es válida, es cierta o no es cierta. Entonces, ahí también hay otro ejemplo, ¿no? Estamos hoy día, por ejemplo, en una sociedad donde muchos, sobre todo de los cabros más jóvenes, ven a la funa como medio de justicia, digamos, cuando en realidad está mucho más cerca de la barbarie que de la justicia en una sociedad civilizada, ¿no? Por ejemplo. Así que
te agradezco esta reflexión. En primer lugar, me recordaste este tema del Tao que menciona Lewis también, C.S. Lewis, en Mero Cristianismo. Pero también aquí viene otro asunto que tú mencionaste, como te decía. ¿Qué pasa con el rol nuestro como evangélicos? Primero, la tarea que tenemos que hacer de casa, la tarea interna. Muchas veces nuestra participación en el mundo público parece más un clientelismo, ¿no? Vamos a la arena pública, vamos a la política para ver qué beneficios podemos sacar para nosotros y nuestras iglesias. Y cuando los asuntos no tienen que ver con nosotros, nuestras iglesias y nuestros conceptos como evangélicos, entonces simplemente son temas que no nos interesan, digamos, mayormente. Lo cual al final del día es una actitud muy poco cristiana, ¿no? Jeremías dice, cuando envía la carta a los judíos en Babilonia, les dice, trabajen por el shalom de la ciudad a donde los envié. Y ellos estaban en Babilonia, digamos, paganismo, idolatría pura, y él les dice, trabajen por el shalom y oren al Señor por la ciudad donde les envié. Y creo yo que el concepto bíblico hebreo de shalom es una de las posibles formas de traducirlo a nuestro contexto actual, es bien común, ¿no? Es bien común. Entonces, quisiera preguntarte sobre eso. ¿Qué crees tú, qué tareas ves tú pendientes entre nosotros los evangélicos con respecto a pensar el bien común, a pensar más allá de lo que nos trae beneficio a nosotros y nuestras iglesias? ¿Cómo tú ves eso? ¿Qué tareas hay pendientes allí? En derechos humanos a lo mejor tenemos pega pendiente. En migración, sé que es un tema que tú has trabajado. ¿Hay tareas pendientes allí? En fin, ¿qué podrías tú comentarnos sobre eso? Tal vez diría que ojalá quiera Dios que, que así como no es bueno que como cristianos tengamos nuestros versículos favoritos y no salgamos de esos versos regalones y siempre estemos volviendo a ellos, y todo cuanto conocemos de la palabra de Dios son esos 2, 3 versos que son mis favoritos, ojalá eso no tenga un correlato en lo público, en donde como pueblo evangélico solo aparecemos cuando se trata de algunos temas que ya para nosotros son nuestros temas favoritos. Tal vez la iglesia evangélica de buena fe, ha hecho un esfuerzo, el mejor que ha podido, para pensar a propósito de la vida del feto, la vida del embrión y las hipótesis de aborto. La iglesia evangélica también ha querido hacer suyo un tema que tiene que ver con familia, matrimonios, pero quizás hemos jugado todas las cartas en esos dos únicos temas. Y pareciera ser que no nos hemos atrevido a participar en otros temas que se están discutiendo en el Congreso, que son conflictos que están llegando a los tribunales y que también están discutiéndose a nivel de sociedad civil. Y son temas, y aquí quiero llegar, que los profetas de Israel, los apóstoles de Jesús, los vienen escribiendo desde tantos siglos atrás, solo por mencionar 2 o 3 muy apurados. O sea, partamos del Nuevo Testamento hacia atrás, del Nuevo Testamento. Santiago capítulo 5. Es tan duro el lenguaje, tan crítico en cuanto al origen de la riqueza y el destino de la riqueza. Cuando Santiago llega a decir, ricos opresores, aúllen por las calamidades que se les vendrán encima, porque la riqueza suya la consiguieron de campos que fueron trabajados por trabajadores a quienes no se les pagaron sus remuneraciones. Sugiere un ingreso, un origen sucio de la riqueza, la explotación humana. Y encima, sigue Santiago, usado esa riqueza para el peor de los fines, el lujo y el exceso del lujo. Mientras hay quienes no tienen, hay otros que les sobran y la indolencia es total. Entonces, ¿cómo puede ser posible que tengamos la carta de Santiago poniendo el ojo profético en la tensión riqueza-pobreza y ese no sea uno de los temas en los que seamos capaces de articular un discurso? Cambiemos, salgamos de la carta de Santiago. ¿Será necesario decir que el extranjero, junto con la viuda y junto con el huérfano, ocupan un lugar clave en la ley mosaica y en los profetas de Israel? Yo creo que no estamos aquí para hacernos clases de Biblia unos a otros, pero es que no se puede leer el Antiguo Testamento sin volver a esa porfiada insistencia mosaica y luego la denuncia profética
de cómo el pueblo se estaba olvidando de esta trilogía, la viuda, el huérfano y el extranjero. Y entonces, si el extranjero ocupa un lugar especial en el corazón de Dios, de nuevo, ¿cómo es que nosotros, que nos decimos herederos de las escrituras, conocedores de las escrituras, no hemos sido capaces de articular un discurso racional, pacífico, a propósito de migraciones? Cuando, por favor, cuando yo lo escuché así de boca de Desmond Tutu en una plaza pública en Alemania, cosas comenzaron a cambiar en mi cabeza. Cuando dijo, yo vengo del África, vengo de la tierra de Nelson Mandela. Hasta ahí quizás no me tocaba, pero de pronto Desmond Tutu dice, vengo de la tierra que acogió a Jesús cuando tuvo que refugiarse en los momentos que un rey ordenó quitarle la vida a los niños. Y cuando entiendo que el África fue la tierra que recibe a Jesús como niño refugiado, empiezo a entender muchas cosas. Entonces, ojalá no tengamos versículos favoritos. Ojalá tengamos una formación bíblica lo más completa, porque la Biblia entera aboga por el extranjero, la Biblia entera se atreve a cuestionar el origen de la riqueza, y no puede ser entonces que nuestros únicos temas como evangélicos son cada vez que se hable de aborto o cada vez que se hable de homosexualidad. Tenemos que ser capaces de pensar la riqueza y la pobreza, las migraciones, el racismo, y podríamos seguir. Me callo con un último ejemplo para devolverte la palabra, Jonathan. Por ejemplo, en el libro de Lamentaciones, yo sé que es un título que convoca a muy pocos lectores, nadie quiere leer Lamentaciones, pero hasta la Reina Valera contemporánea hizo un ejercicio muy interesante, cuando en el capítulo 3 se permite traducir para América Latina un verso que llega a sonar así. Estoy citando Reina Valera contemporánea, capítulo 3, cuando se dice, cuando los derechos humanos, y utiliza la expresión los derechos humanos, son pisoteados, ¿acaso el Señor no lo ve? Entonces, en el libro de Lamentaciones, claro, hoy día quizás la frase, hay quienes dicen, pero ¿cómo están usando la expresión derechos humanos? En la traducción bíblica. En el hebreo no decía derechos humanos. Nos están haciendo trampa. Nos están haciendo aquí un caballito de Troya con... Pero vamos, antes lo estábamos leyendo como cuando a los prisioneros se les niegan sus derechos básicos. ¿Acaso el Altísimo no lo ve? Entonces, ya en Lamentaciones de Jeremías se está abogando por el trato al preso, el trato al privado de libertad. ¿Cómo no vamos a ser capaces, con la gracia del Señor, de pensar precisamente en cárceles, en presos? Que sí, paréntesis, dicho sea de paso, práctica en cárceles la iglesia evangélica sí tiene, y gracias a Dios por las iglesias carcelarias, bien. Pero cosa curiosa, no hemos sido capaces de articular quizás un discurso a favor de los presos. Sí tenemos muy buena práctica en las cárceles, pero cosa curiosa, creo que, me callo, nos falta recorrer la Biblia entera y darnos cuenta que los temas no los va poniendo la sociedad, los temas están puestos en las escrituras. El migrante, el preso, el refugiado, el rico que construyó su riqueza de manera injusta. Y nos quedamos solo con aborto y homosexualidad. Ahora, primero que todo, Franz, no te obligues a callarte porque está muy interesante lo que tú nos compartes. Y yo quisiera preguntarte al respecto de esto. Abordaste temas que son en sí mismos para que pudiéramos seguir el diálogo, la conversación, pero el tiempo evidentemente no nos da para hablar todos los temas. Retomando hacia la Constitución y lo que tú conoces, incluso como profesor de una facultad de Derecho, ¿no? Como profesor, lo que tú conoces de la Constitución. Yo sé que los temas de Constitución tienen especialistas, constitucionalistas y obviamente hay un respeto por eso. Pero desde tu perspectiva de lo que tú conoces de la Constitución y cómo tú la manejas, estas preocupaciones que tú expresas, porque ahí es donde viene el cuestionamiento entonces, ¿es necesaria una nueva Constitución? Supongamos que tenemos nosotros un mundo evangélico que al fin logra articular en torno a lo que la Escritura dice sobre todas estas temáticas, derechos humanos, el tema de la riqueza, ¿cierto? El tema del huérfano, de la viuda,
del empobrecido, incluso porque es muy interesante, Franz, que la palabra en el hebreo no es pobre como si fuese una condición con la que Dios lo creó. La palabra en el hebreo es empobrecido, dando a entender que Dios no lo creó así, que así no es como debería ser, que situaciones llevaron a que esta persona estuviese habitando en pobreza, ¿no? Es muy interesante la palabrita hebrea, y incluso cuando uno hace ese análisis exegético, te comento este dato nomás, ¿no? Solo porque me entusiasmaste con lo que contaste. Entonces, eh, ya, ok, supongamos que tenemos un mundo evangélico que logra articular estas cosas, un sector del mundo evangélico que logramos articular estas cosas. ¿Es necesaria una nueva constitución? ¿O con reformas a leyes, con nuevas leyes, con mejores leyes, se podría lograr? ¿O estos temas deben estar necesariamente plasmados en la Constitución? ¿Cuál es tu opinión personal sobre esto? Con libertad, porque este es un espacio de diálogo donde todos tienen derecho a tener su opinión. ¿Cuál es tu visión personal sobre eso? Bueno, es que esa precisamente es la pregunta a la que se nos está llamando en el plebiscito de 25 de octubre. Esa es la constitución, esa es la pregunta, esa es la pregunta. Y hay quienes van a ir a marcar la opción rechazo porque sostienen de que esta constitución ha sido útil y si le hacemos ciertas reformas podemos prolongar esa vida útil. Y hay otros que van a acudir a votar apruebo que venga algo nuevo, que se suprima esta carta constitucional que hoy nos rige y otra ocupe su lugar. Entonces, esa es la pregunta. Y de seguro hay personas que nos están escuchando y podrían eh, construir extensos discursos. Uno para decir es necesario abolir el texto actual y construyamos otro. Y hay otros que dicen, no, simplemente vamos a enmendar porque con correcciones podemos seguir funcionando. Eh, no estoy aquí para transparentar cuál es mi opción personal, que sí la tengo, y mucho menos para que me sigan y me imiten. Yo solo diría algo, Jonathan. Diría que sea que esta constitución nos siga rigiendo en versión reformada por un tiempo más, o venga un texto nuevo y ocupe su lugar, lo más probable es que por una u otra vía estemos de nuevo frente al corazón de lo que es una constitución. Y la pregunta que toda constitución debe responder es, ¿cómo se va a relacionar el Estado con el ser humano? ¿Es posible que se relacionen? Descartemos al anarquista, que ya la pregunta le resulta incómoda y estaría por aniquilar al Estado, y descartemos a este que lo que quiere es un Estado que llegue a absorber al ser humano, un Estado tan totalitario que suprima a la criatura humana. Pero si dejamos fuera la opción anarquista y la opción totalitaria que absorbe y se come al ser humano, la pregunta que nos queda por responder, sea con texto reformado o sea con un nuevo texto, es cómo se van a relacionar el Estado con la persona. ¿Quién sirve a quién? ¿Quién sirve a quién? ¿La persona está puesta al servicio del Estado o el Estado está puesto al servicio de la persona humana? ¿Quién Excelente sirve a quién? pregunta. Sí, Y, y, y excelente la, pregunta. y la, los tópicos básicos de una constitución, sea la actual en versión reformada o Mm. una nueva que ocupe su lugar, tiene que ver con esto, es respondamos preguntas sin las cuales la convivencia social es imposible. ¿Qué tipo de gobierno nos queremos dar? Si acaso la democracia importa, ¿lo vamos a proclamar, sí o no? Vamos a proclamar que, como lo dice el texto actual, Chile es una república democrática. Lo afirma el artículo más corto de toda la Constitución, el cuarto. Chile es una república democrática. ¿Seguiremos haciendo la apuesta por la democracia en un próximo texto? ¿Qué tipo de gobierno nos queremos dar? Luego, ¿a qué cualidades está obligado el Estado a reconocer respecto de un ser humano? Porque hasta aquí, antes que nosotros, ya los textos constitucionales de otros países y los tratados internacionales a lo menos afirman esta triada elemental. Las personas nacen libres e iguales en dignidad. Entonces, aquí hay una mirada de ser humano. El Estado está obligado a mirar al ser humano con estas cualidades. Entonces, sin responder a la pregunta de si necesitamos un texto reformado o un nuevo texto, porque esa es la pregunta que cada ciudadano tendrá que con la línea que va a marcar en el voto responder, pero sí hagámonos cargo de que
La Constitución, si para algo sirve, es para hacernos cargo de esta pregunta. ¿Cómo se van a relacionar el Estado con la persona? No puede, por ejemplo, solo por decir algo, no puede el Estado, por el solo hecho de ser, en cuanto a tamaño y potencia, mucho más que el ser humano, me refiero en cuanto a tamaño, no puede el Estado hacer con el poder lo que le den gana. El poder ha de ser una herramienta, un medio que cumpla ciertas metas, ciertos propósitos. Entonces, la necesidad, por ejemplo, de que la Constitución sea esta que tenemos hoy en versión reformada, o sea, una nueva, la Constitución siempre vendrá a ser como un escudo que blinda al ser humano para que el Estado no abuse de la criatura humana. Lo diría así, Jonathan, sin responder a la pregunta cuál de las dos opciones es mejor. Ajá. Pero hagámonos cargo de la cuestión de fondo. La cuestión de fondo no en vano se llama constitución política, algunos dicen de la república o del Estado, porque ese es el dolor de cabeza. ¿Se pueden relacionar de manera pacífica y armónica Estado y persona? Esa es la Claro, pregunta que quita el sueño. claro. Es muy interesante lo que tú abordas allí, Franz, porque a mí como reformado me toca, personalmente diría tal vez, históricamente, porque los reformados tenemos una historia con el tema constitucional. El constitucionalismo, tal cual como dices tú, es una propuesta que si no surge, porque puedo aquí tal vez ignorar temas históricos, pero si es que no surge en contextos reformados, toma fuerza en contextos reformados, y hablo reformados de iglesias y teología reformada, ¿no? Me refiero específicamente en ese sentido. Porque es en esos contextos donde de repente un grupo de ciudadanos organizados dicen, hay que ponerle límites al poder. Eh, la idea por ejemplo, decían los antiguos, y eran reformados en general los que proponían esto, lex rex. O sea, el rey no puede venir a hacer lo que quiera. Pongamos una ley y un marco constitucional que le ponga límites al rey, porque si no vamos a tener un problema, ¿no? Se cuenta que Voltaire quedó sorprendido cuando él va a Inglaterra, a propósito de un contexto tal vez más británico, digamos, donde las doctrinas reformadas circularon ampliamente en distintos aspectos y todo, y que él queda impresionado cuando él vuelve a Francia y él comenta en una carta diciendo que él logró ver allí un sistema donde el rey tiene plena libertad para hacer lo bueno, pero está lleno de límites en caso que él quiera hacer lo malo. ¿Eh? Él lo pone de esa manera, ¿no? Voltaire. En una de sus cartas. Entonces, ¿y qué es lo que él estaba mirando en Inglaterra? La Inglaterra post-revolución gloriosa. La revolución gloriosa que fue fundamentalmente liderada por agentes reformados, ¿no? En 1688. Entonces, esta idea, por ejemplo, a mí me toca fuertemente y creo que logras llegar a un punto súper interesante, Franz, que yo te agradezco. Pero yendo entonces a esto, a este punto ahora. ¿Cómo crees tú o cómo vislumbras que podría ser nuestra participación como cristianos entonces? Porque yo tengo la siguiente impresión, no sé si tú la compartes. Creo que tenemos una visión mágica del voto, una visión que no siempre contribuye con todo lo importante que es la opción que yo marco, evidentemente que es importante, pero creo que no siempre somos cristianos evangélicos coherentes con nuestra fe en cómo marcamos una opción. Porque marcar rechazo o marcar apruebo implica una responsabilidad. ¿Estoy dispuesto yo a asumirla? Lo que tú dijiste, por ejemplo, ya yo marco rechazo. ¿Cómo va a estar mi participación activa para que nuestra constitución y nuestro texto constitucional actual tenga las reformas necesarias para justamente buscar estos aspectos que tú dices, proteger a la persona del Estado, por otro lado, proveer los elementos fundamentales para el bien común? Entonces, yo tengo una responsabilidad. Si marco rechazo, tengo una responsabilidad con reforma, con propuestas de nuevas leyes, con aplicación de leyes que bajo este marco constitucional que actualmente nos rige pueda promover un mayor bien común y justicia en nuestra sociedad. Pero si yo marco apruebo, y yo lo he dicho esto con algunos jóvenes de mi iglesia que están muy a favor del apruebo y son muy explícitos en esto, yo les digo, ok, qué bueno que marques apruebo y que esa sea tu opción, me parece muy válido,
Pero no creas que poniendo apruebo y suponiendo que gane la opción apruebo, te vas a la plaza a celebrar y nació un nuevo Chile. Pusiste apruebo y ahora eres responsable de esa rayita que pusiste en el voto. Tienes que estar allí, participar, proponer nombres, organizar. Si es convención mixta, ¿cómo nosotros vamos a buscar a los mejores políticos para que estén allí, los mejores representantes de la ciudadanía? Si es convención constituyente, ¿cómo tal vez nos organizamos nosotros para proponer nombres, para proponer personas o para apoyar ciertas personas que representen y que sean una voz de lo que es importante para nosotros como evangélicos? Y siempre pensando en el bien común, ¿no? No de lo que es importante para nosotros como evangélicos pensando en los beneficios para nosotros, lo que es importante para nosotros desde nuestra visión para el bien común. Entonces, todas estas cosas me surgen a raíz de lo que tú dices, Franz. Entonces, por eso te lo comento un poco para eso. Entonces, te dejo la pregunta. ¿Cómo ves tú nuestra participación suponiendo un escenario de victoria del apruebo? Suponiendo ese escenario. Porque yo creo que, ¿por qué digo específicamente? Porque el escenario del rechazo es lo que ya tenemos, ¿no? Si gana el rechazo, fundamentalmente es el escenario político que tenemos donde nos corresponde y tenemos una responsabilidad ciudadana de participar. Pero si hay un apruebo, se va a abrir una cosa nueva que no existe, que para nosotros no había existido hasta ahora, que es un proceso constituyente, digamos, en esta generación. Para esta generación no había existido. Entonces, suponiendo una victoria del apruebo, ¿cómo nosotros podemos participar? ¿Qué sabes tú sobre eso y qué podrías tú compartir sobre eso? ¿Existe la posibilidad de asambleas ciudadanas territoriales? ¿Tendrían algún valor? ¿Serían escuchadas? ¿Existe posibilidad de que los grupos cristianos, evangélicos, las iglesias pudieran elevar propuestas a la convención, ya sea mixta o no, pero elevar propuestas, estas propuestas, habría una garantía de que sean por lo menos escuchadas? En fin, ¿qué sabes tú de cuál sería cómo participaríamos? A ver, has dicho varias cosas. Trataré de pronunciarme sobre algunas. Hay una cuestión que ignoro, y es cuál va a ser el reglamento que rija a la que llegue a ser a futuro la forma o el órgano llamado a pensar y a redactar una nueva constitución. Sé que ese es un tema que habrá que resolver. Ese organismo necesita darse un reglamento sobre cómo proceder, cómo hacer las cosas. Y de eso ignoro cuál, cuál será la mecánica, cómo ese órgano va a funcionar. Porque creo que, y acá estoy especulando, de veras, aquí estoy especulando, creo que hay dos posibilidades algo toscas quizás. Una es que el reglamento venga a regular que ese órgano sesiona, digámoslo bien tosco, de puertas adentro, a puertas cerradas, y los que están dentro son los que van a participar. Claro, eso de inmediato a uno como ciudadano le sugiere el temor de que nos desconectaron. O sea, lo que estábamos pensando en las casas, en los grupos de amigos, en las iglesias, en las escuelas, no será escuchado porque están sesionando a puertas cerradas. Se armó una mega cocina, ¿no? Y tal vez ahí la pesadilla, ¿verdad? La pesadilla de que ¿quién nos va a escuchar? A los que queremos proponer, a los que tenemos a lo menos una idea. No tenemos la solución para todos los dramas del mundo, pero tenemos una idea. La hemos trabajado hace años, somos, por ejemplo, una iglesia y queremos proponer algo. ¿Quién nos va a escuchar si es que ese órgano, al momento de darse su reglamento, entiende que solo juegan los que están electos y cierran la puerta a lo que se diga afuera? Otras posibilidades, pero estoy especulando, es que si bien va a haber un órgano que es el principal órgano llamado a pensar y a redactar la nueva constitución y con miembros electos de forma popular, ese órgano a su vez deja abiertos, ¿cómo llamarles? Deja abiertos, eh, ¿cómo? A ver, un lenguaje algo metafórico, sea un órgano creado con orejas, sea creado por reglamento con orejas, o sea, orejas porque debe haber una forma para evitar la desconexión entre el órgano y la comunidad que lo rodea. Debe quedar diseñado con un par de orejas para estar escuchando, con un par de buzones que sean receptores de lo que la multitud que rodea a este órgano está queriendo comunicar.
Si somos optimistas y quizás algo ya hasta idealistas y admito quizás algo ingenuos, uno esperaría que en un orden normal de cosas donde la palabra se cumple, es que los representantes, aquellos que fueron electos, no le den la espalda a sus electores. Entonces, si por ejemplo el pueblo evangélico se sintió identificado con ciertas personas y votó por ellos, uno esperaría que aquellos que fueron electos con el apoyo de la iglesia evangélica sean los primeros en ser esa oreja que escuche lo que la iglesia evangélica quiere proponer. Y que no venga una vuelta carnero. O sea, no es que el representante, gracias por haber votado por mí, pero ahora que estoy dentro, si los vi alguna vez, ya no les recuerdo. Entonces, no sé, Jonathan, cómo será ese reglamento que va a regular a este órgano, pero esperemos que sea un órgano que sea diseñado con orejas, con un par de orejas bien grandes para estar escuchando lo que la ciudadanía, y entre ellas las iglesias, pueden estar proponiendo. Y perdí el hilo, Jonathan. Estaba No, inspirado, tranqui. pero perdí el hilo. Sí. Las conversaciones son así, perdemos el hilo. Quiero aprovechar unos pocos minutos que nos quedan entonces, Franz, para leerte algunas preguntas que nos pusieron ahí en los comentarios. ¿Ya? Alguien pregunta, aquí Luis Gutiérrez, gracias por tu pregunta, Luis. ¿Cuán justa puede llegar a ser la sociedad sin la centralidad del señorío de Cristo en la misma? Al parecer una pregunta, no sé si es una pregunta literal o metafórica o retórica, ¿no? ¿Cuánto aporta una nueva constitución en ese sentido? Entiendo que no es retórica, entiendo que está preguntando, la segunda pregunta ya un poco más concreta. O sea, nosotros tenemos una visión como cristianos. El señorío de Cristo es el que permite la justicia y el que trae la justicia, ¿no? Porque es su reino es justicia. Ok, cierto. Sabemos que tenemos que mantener clara la esperanza escatológica, pienso yo, ¿no? No sé si tú compartes esto conmigo, Franz. Seguimos estando entre un ya y un todavía no, muchas tensiones, cosas que se van a lograr y otras que no, y la justicia plena será cuando Cristo vuelva en gloria y majestad y establezca una nueva creación y por fin consume su reino, digamos que si bien ya está presente hoy en el mundo y en la historia, pero no se ha consumado aún. Entonces, pero de aquí hasta allá, ¿cómo nosotros promovemos este señorío de Cristo de alguna forma al promover la visión de justicia que, como bien dices tú, la Escritura nos muestra? Huérfano, viuda, extranjero, empobrecido, ¿cierto? Los derechos del preso, como bien tú lo mencionabas en Lamentaciones capítulo 3, ¿cierto? En fin, cómo nosotros promovemos este reino de justicia y paz y shalom, ¿no? Justicia y shalom. Creo, Jonathan, que la iglesia siempre está casi por diseño divino, me atrevo a decir así, y si estoy diciendo una herejía, tendré que asumir las consecuencias. Yo creo que la iglesia está casi por diseño divino creada para servir desde los márgenes, desde afuera, no desde los centros y los puestos de poder. Yo Okay. creo que la iglesia está llamada a ser testimonio eh, desde bien abajo, desde testimonio de los testimonio desde las periferias alejadas del poder. Entonces, ¿a dónde voy? Yo creo que con esta constitución que tenemos ahora, o venga una nueva constitución, el rol de la iglesia seguirá siendo el mismo. La iglesia estará llamada, por un lado, constantemente a servir a su generación, a amar a aquellos que no aman a nuestro Dios y que tampoco responden a nuestro amor y que incluso son muy activos en su desprecio hacia nosotros, Uh-huh. pero ni modo, la iglesia por diseño divino estará ahí para seguir sirviendo, para seguir amando, Claro. hasta cuando Jesús regrese y ponga sus pies otra vez en esta tierra. Mm. Sí, quiera también Dios levantar en toda generación profetas que sean capaces de denunciar, de Mm. denunciar cuando el poder de turno se corrompa, se vuelva indolente al necesitado, se vuelva violento.
y utilice la violencia para, desde los puestos de poder, flagelar a los más frágiles de la comunidad. Entonces, se necesitarán profetas llenos del Espíritu Santo, capaces de denunciar, si es necesario, a la autoridad presidencial, a la autoridad judicial o al Congreso, si tocó denunciar estos abusos, este poder que se emborracha, que se sirve a sí mismo y que maltrata de paso a la comunidad. Entonces, la Iglesia no pone su fe ni en la Constitución que hoy nos rige, ni en la que habrá de venir después. La Iglesia, sirviendo, amando, desde bien abajo, aunque no esté convocada a sentarse en los primeros lugares del poder y no tenga siquiera un cupo en la silla al momento de repartir las cuotas de poder público. Mm. Diría eso, Jonathan, diría eso. Súper, súper. Aquí Gabriel Parra, creo que lo conoces, es solo un comentario, dice, la iglesia está llamada a servir desde los márgenes del poder, grande France. Así que hay una expresión de agradecimiento de parte de nuestro amigo Gabriel. Así que otra pregunta que surgió delante yo te la hice, que es respecto a cómo nosotros podemos participar del proceso, y creo que dejaste muy en claro que en este momento aún no tenemos certeza, pero quiera el Señor que en caso que la opción apruebo sea la que venza, se crea un organismo con orejas, ojalá lo más grandes posible. Me voy un poquito y me quedo con esa idea que muy genial, por lo demás que te le agradezco, Franz, porque creo que nos deja pensando. Y bueno, ya votar con responsabilidad, ¿no? Creo que eso es lo que nos corresponde. Si tu opción es rechazo, bueno, pues vota por el rechazo y sé responsable de tu voto. ¿Cómo tú promueves el shalom y la justicia con el actual texto constitucional? Y si tu opción es el apruebo, no solo pienses que con la rayita estamos, sino cómo en caso de la victoria del apruebo tú te involucras en un proceso para que nuestro texto constitucional provea el marco dentro del cual la justicia y la paz también florezcan, ¿no? Así que muchas gracias, Franz. Te quiero agradecer por tu tiempo, te quiero agradecer por esta ecuanimidad que te caracteriza y que nos trae muy bien para el diálogo. También te quiero agradecer por eso. eh, y bueno, y también por aportar, ¿no? Aquí lo digo medio en broma, digamos, pero esta visión de Rawlsiana, ¿cierto? De cómo nosotros podemos como creyentes efectivamente participar en el espacio público, ¿no? En la cosa común que tenemos con muchos de otras creencias y fe. Tal vez nosotros específicamente, aquí en Fe Pública, tenemos una visión algo distinta con respecto a la participación en el orden público. Sin embargo, a pesar de eso, entendemos y creo que estamos en un punto fundamental donde coincidimos, digamos. Es el hecho de que estamos aquí, en este mundo y en esta sociedad, para contribuir al bien común. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a construir este bien común? Para sin duda alguna, amar al prójimo, y eso implica amar también al enemigo, ¿cierto? A amar a los que nos persiguen. Y creo que de repente perdemos un poco de vista eso. Hay expresiones de odio hacia aquellos que odian la iglesia, cuando no debería sorprendernos que siempre van a haber personas que odian la iglesia, que la difaman, que dicen mentiras. Hace poco vimos a un político hablar de la participación de los evangélicos en política como repulsiva. Tal vez tú te encontraste con esa publicación también y escuchaste comentarios al respecto. Eh, y entonces, que de vuelta nosotros como cristianos la reacción sea igualmente odiosa, me parece que no es exactamente la forma de ciudadanía que a partir de un entendimiento de Cristo y del reino tenemos que tener, ¿no? Así que agradecerte, Franz, estas y muchas otras reflexiones me despiertan esta conversación contigo. Eh, Agradecerte por tu tiempo y bueno, si quieres decir algunas palabras finales, por favor, para que no sea yo el que cierre con palabras finales, te quisiera dejar estos minutos para que lo hagas libremente. Creo que como cristiano, sea cual sea la opción que uno marque, eh, una u otra implica trabajo, porque si uno quiere
mantener este texto vigente o lo quiere cambiar por otro, ambas requieren del cristiano un trabajo constante. O sea, a ver, me salto todos los discursos y trataré de ser muy corto en los segundos últimos que van quedando. Creo que si hay algo que debe caracterizar al pueblo de Dios, es que independiente del régimen jurídico que esté regulando el país donde este pueblo intenta vivir la fe, este pueblo debe en el espíritu de Jesús, eh, servir y entrar a los lugares que Jesús entraba y poder amar a quienes Jesús, al parecer, tercamente buscó acercarse y tocar. Creo que, por ejemplo, y con esto ya decimos buenas noches, eh, a mí me parece que esa carta tan corta de Pablo a Filemón, abogando a favor de Onésimo, del esclavo Onésimo, esa carta de tan cortos versos que uno lo leería en poquísimos minutos, ahí nos está llevando una tremenda reflexión. Es como dos que son tan distintos, el amo y el esclavo, la persona y la cosa, ahora van a relacionarse porque resulta que hasta el esclavo está adorando al mismo Dios que adora el amo. Y este amo, este Filemón, tiene que tomar la decisión, ¿qué hago? Si actúo conforme al derecho romano de la época, yo mato a esta cosa que se me fugó. Esta cosa es un esclavo que no merece vivir. Puedo actuar conforme al derecho vigente, le voy a quitar la vida por el esclavo prófugo. Pero si no solo soy un ciudadano acrítico, sino que veo en esta cosa ahora a una persona y veo a este esclavo liberado por Jesucristo y veo en este Onésimo a un igual por la gracia de Dios, ¿cómo se produce ese encuentro? ¿Cómo se produce ese encuentro? Entonces creo que nuestra fe nos está llamando constantemente a estos encuentros incómodos, a que los amos se encuentren con sus esclavos, a que los hombres podamos relacionarnos de buena manera con nuestras mujeres, a que los heterosexuales podamos amar y servir a los homosexuales, a que aquellas mujeres que han atravesado el aborto puedan sanar heridas. Creo que hay harto trabajo, independiente si mi voto es por acá o por allá. Súper. Muchas gracias, Franz. Excelente reflexión y muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Probablemente nos vamos a seguir viendo, tal vez vamos a tener otras instancias para dialogar, conversar sobre otras temáticas. Esperamos seguir contando contigo. Hoy muy poquito abordamos o mencionamos nada más, pero tal vez en una próxima oportunidad podremos tener una conversación interesante sobre cosmovisión cristiana y derechos humanos. Sé que es un tema que tú lo has trabajado y has estado trabajando bastante sobre el tema de derechos humanos y también migración. Entonces, vamos a tener la oportunidad de conversar sobre estos temas que ha sido mucho más tu especialidad, donde has puesto las manos en la masa, ¿no? Así que esperamos más adelante poder contar contigo si estás disponible. ¿Ah? Gracias, gracias Jonathan, un agrado, gracias por Listo, pues todo. Franz, que Dios te bendiga, que estés muy bien.